Muy bien. Muy poquitico. Gafa, rápido. Bueno, 22, 21, 22. Veinticinco. Bueno, listo, muchachos. Listos. 27, nos estamos acercando a 30 y iniciamos. Bueno, continuamos con los 26 que hay. Estábamos en el Código de Comercio, ¿cierto? Ya recibimos algunos conceptos, pero me falta alguito. Me falta alguito que debieron haber encontrado, de haber ¿qué? Conceptualizado en relación con lo que corresponde al Código de Comercio. Efectivamente, el Código de Comercio, ¿me están escuchando? Sí, señor. Muy bien. Sí, profe. El Código de Comercio efectivamente relaciona unos elementos que tienen que ver con las normas del derecho mercantil. En Colombia principalmente, pues sabemos que todos los países tienen su Código de Comercio, ¿sí? Y pues este tiene el objeto de regular todas las relaciones mercantiles que existen en este caso para nuestro país, en Colombia. Tiene una gran importancia en relación a que recoge todas las disposiciones que tienen que ver con el derecho mercantil, efectivamente, pero nadie me ha dicho relacionado con la contabilidad si tiene algo que ver o no. ¿Dónde se trata esa partecita? Sí, señor. El Código de Comercio está regido bajo el decreto 410 de 1971. Contiene 2038 artículos y 6 libros. En los dos primeros libros es donde nos habla de toda la actividad contable.
Toda o de la, la profesión contable. correcto. ¿Y qué más o menos relaciona esos dos primeros libros en relación con la profesión contable? Profe, eso sí no me recuerdo muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Profe, creo que es algo que todo comerciante debe llevar su contabilidad en ciertos libros Muy que el bien, Código de Comercio Juliana. plantea y las normas tributarias también. Muy bien, Juliana. Esa es la parte que necesitábamos aclarar, porque sí, el Código de Comercio, pero alguien podría decir, pero el Código de Comercio regula las operaciones mercantiles o el derecho mercantil, o sea, todo lo que se relaciona con los comerciantes, todo lo que se relaciona con ¿qué? Cómo crear una empresa, una sociedad, todos esos conceptos los encontramos allí, pero con la contabilidad, pues obviamente la relación es la que acabamos de escuchar. Allí se dice que todo comerciante debe realizar su matrícula mercantil, o sea, registrarse en la Cámara de Comercio, inscribir todos los libros y documentos que tengan relación con la misma empresa y sus operaciones, llevar la contabilidad de acuerdo a las disposiciones legales, ¿sí? Entonces, esta parte es la que necesitábamos tener en cuenta, el de por qué hablar del Código de Comercio, porque allí se dice que todas las empresas deben cumplir con esos requisitos como comerciantes y obviamente quienes deben estar al tanto de ese tipo de situaciones, que la empresa esté registrada en la Cámara de Comercio, que registre sus libros, ¿cierto? Inicialmente es esos dos conceptos, que registre los libros, conserve la documentación, o sea, todos los documentos que la empresa elabora. Y obviamente lo más importante es llevar una contabilidad que relacione con todas las disposiciones legales que tienen que ver con la contabilidad. ¿Y quién debe hacer eso? ¿Quién debe estar pendiente de eso? ¿El qué? Contador, un Contador contador. público. El contador, el profesional contable. Entonces, fíjense que hay que tener muy en cuenta y fíjense que aquí estamos haciendo la pertinente relación con lo que decíamos hace un rato. El contador público debe saber de todo un poco, no un poquito, un poco y ojalá mucho más. ¿Listo? Además de las actualizaciones que debe ir realizando en la medida que hay cambios tributarios, comerciales, debemos estar pendientes de todo este tipo de situaciones. Voy a hacer una pregunta que espero me la contesten bien. Y si no me la contestan bien, no hay ningún problema. También vale. ¿Quiénes son los que están obligados a que en las empresas, pues ustedes recordarán que bajo normas internacionales se clasificaron en tres grupos? ¿Quiénes son las empresas que deben manejar la contabilidad internacional? O sea, las NIF. ¿Quién me dice? Todas, ¿no, profe? Hay ni plenas, ni para pymes. Sí. Pero hay unas que deben de estar ¿en dónde? ¿Relacionadas en dónde? Profe, de pronto no es de acuerdo a la ley, o sea, de acuerdo a las que pronto la ley mercantil que lo regule. Sí, Sí, normalmente sabemos que hay unas entidades que pertenecen, por ejemplo, al grupo 1, pero de pronto ha sido muy factible que no todas, por ejemplo, las vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, tengan que llevar contabilidad internacional, pero se supone no, allí todas. En el grupo de las pymes, pequeñas y medianas empresas, como son las famosas SAS, por ejemplo, ellas son unas de las cuales casi en un 60% deben presentar, dependiendo de su actividad económica, deben llevar contabilidad internacional, ¿sí? Otras no. Y obviamente las empresas pequeñas, microempresas, que son de régimen ya simplificado, régimen simple, pues no manejan norma internacional, pero la idea es que todas las entidades empiecen a llevar su contabilidad internacional, ¿sí? Entonces, creo que con esta parte del Código de Comercio, pues ya nos queda claro que nosotros tenemos que mantener más que actualizados, ¿no?
porque esa parte es la que nos compete a nosotros como funcionarios o como contadores públicos, porque podemos ser un empleados o podemos tener una empresa de contadores, pero tenemos que mantenernos al tanto de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Hace un rato decíamos, nosotros tenemos conocimiento de todo un poquito, pero lo más importante es que en la medida que se vayan presentando cambios de cualquier tipo, nosotros tenemos que irnos actualizando. Y ese es un requisito que se viene pensando mucho en Consejo Técnico de Contaduría, donde se piensa que en un tiempo futuro, para que el contador público mantenga su tarjeta profesional, debe estar presentando pruebas donde demuestren que la capacidad intelectual y el conocimiento se encuentran debidamente actualizados. Por eso nos piden a nosotros cualquier curso, capacitación, diplomado, seminario, taller. Hay que mantenernos al tanto de todo. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué teníamos en la siguiente pregunta? Elaborar un resumen de la misión Kemerer en Colombia. Bueno, quien me está hablando es Laura, entonces Laurita va a empezar. Profe, pues mi resumen está un poquito larguito. Lo voy a leer todo, ¿listo, profe? Bueno, escuchémosla. Sus compañeros están ávidos de escucharla. Bueno, la misión Kemerer consistió en una serie de propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales que luego se convirtieron en leyes, algunas de las cuales rigen hoy en día. Esta misión se desarrolló principalmente en Latinoamérica entre 1919 y 1931. Sí. Los trabajos fueron liderados por Edwin Walter Kemerer, economista estadounidense contratado como asesor financiero y económico por los gobiernos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú con el fin de consolidar la estabilidad monetaria. En marzo de 1923, el presidente Pedro Nel Ospina contrató a un grupo de expertos presidido por Kemerer. Lo primero que hicieron fue estudiar la realidad económica mediante el contrato y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes oficios regionales. Fruto de esta gestión son la fundación de la Contraloría General de la República y del Banco de la República. En 1931, Kemerer, en base a sus propuestas y mediante la Ley 82 de 1931, modificó la composición de la Junta Directiva del Banco de la República, en la cual se incorporaron representantes de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y de las cámaras de comercio, y se formalizó la inclusión del ministro de Hacienda. Se estableció un control de cambios para regular las operaciones con el resto del mundo. Específicamente se reguló el cambio de moneda nacional a extranjera y se determinó que todo cambio, pago al exterior, que todo pago, cambio al exterior debía tener la autorización del banco emisor. Esto condujo a intensificar la actividad del banco como regulador de las operaciones monetarias, tanto de moneda doméstica como de divisas. Estas también fundaron unas leyes y algunas de esas leyes están Ley del Banco de la República, Ley sobre el establecimiento bancario, Ley de timbre, Ley de impuestos sobre la renta, sí, ya entre otros. Eso fue lo que yo puse ahí, mi pequeño resumen. Su pequeño resumen es el resumen más completo que puede existir. No, mentiras, está muy bien. Porque yo creo que si sus compañeros investigaron, todos me van a decir con su manito si están de acuerdo que está completo. Eso, muy bien. Por ahí estoy viendo manitos. Sí, claro. A ver, solamente me queda hacer un pequeño complemento. Efectivamente, este señor, el presidente de esa época, entre el año 1921 y el año 1926, Pedro Nel Ospina. Pedro Nel Ospina, muy bien, presidente de Colombia, pues recibió el mandato y ya desde muchos años atrás se estaba intentando en Colombia crear un banco, regularizar el sistema bancario,
contable en Colombia, y pues igualmente para esa época pues no había cómo recaudar impuestos, no habían leyes que las dijeran cómo obtener los recursos que tenían que pagar, pues teníamos que pagar los colombianos de aquella época. Todo a causa también de que en muchos años anteriores también trataron de crear un banco, el Banco Central, el Banco, bueno, del Estado, eh, como lo que es hoy en día el Banco de la República, pero resulta que las difíciles situaciones enmarcaban la economía, pues algo muy, era con deterioro lo suficientemente grave como pueden ustedes interpretarlo. ¿A causa de qué? La Segunda Guerra Mundial tuvo influencia en ello, la Guerra de los Mil Días también, pero ya en esos años de hablando del presidente Pedro, pues dijo, tenemos que hacer algo, y obviamente consiguió a esta misión Kenmerer, que pues era un economista de los Estados Unidos, y pues este señor tenía suficiente experiencia ya que había asesorado no solamente a Colombia, que vino a asesorarlo, sino a otros países de Sudamérica y Latinoamérica. Y entonces pues era un grupo muy conocido esta misión, y el presidente logró que viniera una comisión para que les aconsejara a los colombianos, en cabeza del presidente, qué podían hacer para poder cambiar un poquito la economía de nuestro país, lo cual conllevó a que los consejos o la asesoría se hicieran algunas reformas fiscales, efectivamente, principalmente porque no tenían dónde dejar el dinero que manejaba el Estado, y los mismos bancos que por ahí medio se salvaban, pues estaban mal económicamente. Entonces, precisamente esta misión lo que hace es asesorar, aconsejar al gobierno colombiano cómo crear primero el Banco de la República, y de ahí en adelante, pues obviamente tienen que ver ellos con los manejos contables, los registros contables, donde ellos en su asesoría les enseñan cómo hacer una nota de débito, una nota de crédito, al estilo de lo que manejan los bancos. Pero también en la parte fiscal, pues imagínense que de ahí es donde nacen los impuestos en Colombia, sobre todo el impuesto de renta y el impuesto de timbre, se regulariza a través de una ley. Y de algo muy importante, que es lo que se maneja hasta hoy en día, con sus cambios que ha tenido, obviamente, y también, pues, el manejo de la Contraloría General de la República, pues, también tuvo muchos cambios, pero con esa ayuda, de esa consejería, de esa misión que pues entonces también nombran ya la Contraloría General de la República, a quien la encargan del manejo contable, imagínense, ¿sí? Entonces, ya con la Contraloría encabezando la contabilidad, por eso la contabilidad en Colombia estaba muy, muy mal hasta los años 1993 hacia acá, que se empieza a regularizar, porque si ustedes saben muy bien, a partir de 1991, con lo que se hizo en la reforma de la Constitución Nacional, pues se dejó claro que la contabilidad en Colombia había que regularizarla, ¿sí? Tanto es así que ya con eso se crea el Plan Único de Cuentas, se dice cómo elaborar los estados financieros, y se nombra, y que se dice que se debe nombrar un contador general de la nación, porque era Contralor General de la Nación quien manejaba la contabilidad, y quien no le alcanzaba el tiempo si cumplía dos funciones a la vez, entonces eso no era lo debido. Espero que me estén haciendo entender. Entonces, si la Contraloría manejaba la contabilidad, por eso era que habían las deficiencias contables, ¿sí?, que se presentaron, todos los hechos de corrupción que ustedes pueden saber hasta antes de 1990, aunque posteriormente también se siguieron dando, porque como no habían cuentas claras, pues todo el mundo aprovechaba. Por eso hay mucha gente con suficiente poder de dinero en Colombia, porque pues aprovecharon todas las situaciones. Ya hoy en día, con todos los sistemas que tiene el Estado, pues por lo menos se sabe que se está perdiendo plata por un lado, y pues están encontrando a quienes están haciendo aquello indebido. Entonces, la contabilidad en Colombia se regula, y eso es lo que tiene que ver la misión Kenmeder, porque ellos son los que fundamentalmente nos ayudan a cómo debe ser el manejo en Colombia de la contabilidad, pero fue muy pasajero,
puesto que ustedes saben que ya con la Constitución del 91 se ordena a través de esta reforma que en Colombia debe crearse una ley de la contabilidad. Por eso es que en 1993 la contabilidad colombiana se rige por el decreto ¿qué? 2649 de 1993. No lo olviden. Esa es la contabilidad colombiana, que por cierto es una copia de la contabilidad internacional. Es una copia de la contabilidad internacional que solamente sirve para, no solamente, pues sí, regula la parte contable, pero fíjense que en Colombia el gobierno lo toma más para la parte del manejo de sus impuestos y recaudo de impuestos. Pero bueno, de algo sirve. Ahora sabemos que la norma internacional ya es otra cosa totalmente diferente. Bien, esa es el resumen y el complemento con relación a la misión Kenmeder. ¿Listo? La siguiente pregunta tiene que ver con... Qué pena antes Ah, no, no sí, sé, perfecto. Qué pena no que sé, Mario. no sé si de pronto pueda concluir con algo con respecto, o sea esa misión que tenía este tocayo Sí. era organizar el sistema financiero de Sí, Colombia. ellos tenían una sociedad en la cual tenían contadores, abogados, economistas y principalmente ustedes saben que la contabilidad colombiana es la misma que maneja los Estados Unidos hasta que no manejáramos la norma internacional. Pero la misión de ellos era hacer asesorías precisamente para implantar cómo crearon el Banco de la República, fueron los que asesoraron cómo crear el impuesto de renta, que es el que pagamos anualmente, el impuesto de timbre, que por cierto ya hoy en día se paga impuesto de timbre, pero ya escasamente por unos poquitos hechos económicos que se realicen, pero son quienes orientan a la presidencia de ese tiempo de cómo hacer este tipo de cambios y de implementar nuevas normas a través de leyes en Colombia. Entonces, de ahí ellos tienen que ver con el proceso del manejo contable. Por eso hablamos de, nuestra materia se llama regulación contable, conocer todos esos antecedentes que se presentaron y para poder llegar a lo que tenemos hoy en día, tanto en contabilidad del contador, del profesional contable y demás. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno. Ahora sí, escuchemos a otra persona que no haya participado. Caterina me ha participado, Laura, Slen, Insi, también me ha participado por aquí Valentina, Sandra Milena. La que sigue, profe, es la ley que reglamenta la profesión del contador público. Así me gusta. Muy bien, vamos a hablar de En esa este parte que caso, se las mencioné hace un momentico. Muy bien, sigue. en este caso, pues es la ley 145 de 1960, Sí. que fue el 30 de diciembre, la cual se reglamentó el ejercicio de la profesión del contador público. Ajá. Donde dice que solo podrán ejercer la profesión de contador público, pues las personas que hayan cumplido con los requisitos señalados en esta misma ley, ¿no? Y en Sí. las normas que la reglamentan. Sí, muy bien. Muy bien, Lindsay. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo, profe, es que esa ley fue adicionada por la ley 43 de 1990, Sí. que es la que reglamenta el ejercicio de la profesión de... Listo, muy bien. La ley 145 dice quién debe ser, pero ya se regula más con la ley 43 de 1990, en donde adicionalmente le agregan el código de ética, ¿cierto? Entonces, bien, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a Profe, pues ver. yo tengo lo mismo. ¿Tiene lo mismo? A ver, escuchemos a Laura que ella quiere participar. Tiene lo mismo. Profe, pues yo puse que es la ley 43 de 1990, por lo cual se le adiciona a la ley 145 de 1960, Sí, reglamentaria de la profesión de contador público, y se dictan otras disposiciones. muy Lo bien. mismo, Entonces, sí, muy bien. Entonces, en esa ley, lo que encontramos es quién debe ser el contador público, ¿cierto? Que debe ser una persona natural, eso ya lo explicamos anteriormente, que debe cursar unos estudios de profesionalización en una institución educativa,
del Estado, debidamente autorizado, que se debe graduar inclusive y adquirir una tarjeta profesional. Todos esos conocimientos es lo que ustedes, todo eso es lo que ustedes deben saber y que es lo que regula al contador público en Colombia. Las dos leyes, la ley 145 y la ley 43 de 1990, donde mi recomendación, muchachos, no les estoy poniendo ese trabajo, se los dejo a su libre albedrío, decisión. Hay que leer esa ley, hay que tener conocimiento de qué trata, qué regula, ¿sí? Porque hay muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, tenemos la profesión contable y nosotros participamos como contadores en una empresa, pero ¿será que yo siendo contador puedo pasar a ser gerente inmediatamente? Esa es mi pregunta. Entonces les voy a dejar como una inquietud ahí, pero no se les olvide que en cualquier momento me voy a acordar y les voy a preguntar, bueno, ¿qué han leído de la ley 43 de 1990? Alguito. Profe, ¿esa ya es la compilación con la 145? Sí, ¿O leer las dos porque se no, complementan? la que está regulando hoy en día, es el complemento de la ley 143, la ley 43, que es la que 43. regula, sí, es la que me interesa que, pues podemos leer la otra, pero pues, es mucho mayor trabajo. ¿Cuál Entonces, sería entonces, profe? ¿La ley 43? la ley 43 de 1990, sí señora, sí, Jensi. O sea, sería esa la que daríamos lectura. Correcto, hay que leer, léanla que en cualquier momento les hago una pregunta acerca de eso, a ver si hemos. Acuérdense que una de las condiciones hoy en día para el profesional contable es mantenerse actualizado. Pero si no conocemos esa ley, pues va a llegar el momento donde hay que leerla y habrá que trabajarla. Cuando ustedes vean, por ejemplo, el tema de revisoría fiscal en Colombia, entonces allí vamos a encontrar que nos toca leer o nos toca leer. ¿Listo? Profe, ¿puedo hacer? Pregúnteme, Catalina. Profe, Catalina. sí, me la voy a leer completica, créame que sí, pero sí me generó usted una duda. ¿Cuál? Es que bueno, yo trabajo en el sector solidario, usted inicialmente manifestaba de que de hecho tenía creo que una cooperativa, ¿Yo? si no estoy mal. Sí. Ah, entonces no estoy mal. Y justamente el tema que usted tocó de pasar, si yo siendo contador puedo pasar a ser gerente, Sí. me generó usted la intriga. La intriga, mínimo debo dejar 6 meses, 6 meses. Puedo ser también revisor fiscal o contador. Pero tengo que haber renunciado al cargo. Claro, tiene que haber renunciado al cargo y esperar 6 meses para poder participar o poder ejercer el cargo de contador. O si yo soy parte del consejo de administración y de pronto hay la posibilidad de que yo sea el gerente de la cooperativa en el sector solidario. Entonces, en ese caso, tengo que esperar también 6 meses para que pueda ejercer ese cargo. Entonces, hay Profe, ¿le situaciones, puedo hacer otra preguntita? con mucho gusto, si me la Profe, haces. y si por ejemplo yo soy asociada y renuncio a ser asociada para ser revisor fiscal, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Los mismos 6 meses? En este caso, creo que es 1 año. Gracias, profe, qué pena. Pero igual, no, ¿por qué? De igual, vamos a consultar. Y si estoy equivocado, me cuenta, ¿vale? Sí, señor, gracias, profe. Bueno, pues sí, afortunadamente yo tuve, pues aquí un paréntesis, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar 18 años, les dije, con el sector cooperativo, aunque ya hace más de 20 años que no laboro en ese tipo de entidades, pero actualmente sí pertenezco al Consejo de Administración de una cooperativa. Entonces, por eso es que les digo, porque igual se me presentó una situación, o se nos presentó una situación con el año pasado, porque tuvimos que cambiar al revisor fiscal. Y la persona que se postuló había tenido alguna relación, pero no directamente, sino indirectamente. Entonces ahí sí él podía ejercer el cargo de revisor fiscal. ¿Sí ven? Y recuerden que el revisor fiscal también puede ser un contador ¿qué? Público. No necesariamente tiene que ser, tener la especialización en revisoría fiscal, ¿no? Puede ser solamente contador público y ejercer el cargo de revisor fiscal. ¿Listo? Por eso es que la firma vale.
Bueno, muchachos, vamos acelerando porque nos quedan 10 y no hemos avanzado, no tenemos sino 4. La siguiente pregunta es sobre... 4. ¿Con cuál decreto se reglamenta la contabilidad en general? Muy bien. Muy bien. Vamos a buscar a otras personas que no me han participado, a ver para qué. Yo, profe. Profe, profe. Bueno, yo, las dos que dijeron, no más. El decreto 2649 de 1993 por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Los principios, oigan bien. Muy bien, Heidi, que tal que se habla hace ratico. Pero eso está bien. Pues también está, bueno, aparte del decreto 2649 de 1993, está el decreto 302 del 20 de febrero del 2015, por el que reglamenta también la ley 1314 del 2009. ¿Qué tiene que Esa ver la es ley la- 1314? Esa es todo lo de ya como la parte que reglamenta, regula los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptada en Colombia. Eso va de acuerdo a las NIF. Eso ya es normas internacionales. Listo. La pregunta inicial era con cuál se reglamentaba la contabilidad en Colombia y yo se los había... Decreto 2649 de Muy bien, sí. 1993. Ya la que determina en Colombia el cambio de la contabilidad a norma internacional es la 1314. ¿De qué año? A ver. Del 2009. Muy bien, del 2009. Listo. Bien, por ahí había otro participante. ¿Quiere aportar algo más? Juliana, ya. Por ahí vi a Shirley que había colocado su manito, ¿o no? No, bueno, está bien. Edwin, ¿quiere hablar? Sí, señor. Sí, profe, qué pena. Tranquilo. Pero igual, bueno, sobre la ley 43 quería, perdón, es que eso tiene que ver uno con el otro, ¿cierto? Sí, claro. La ley 43 habla, ahí es donde aparte de la ética, el contador también habla sobre las NAGA, habla sobre todo lo que reglamenta, ¿cierto? Y el decreto 2649, pues según lo que veo en el módulo, que esto está bien, y eso sí me parece genial el módulo. Sí. Ahí me habla que establece los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas técnicas generales, las normas sobre los registros de los libros. Eso los vamos Entonces, a ver. es más como la invitación en que el módulo está bastante completo para este tema. Sí, señor, correcto. Parece idóneo eso. Igual Gracias. tengan presente, gracias, Edwin. Tengan presente que lo que corresponde a algo de los principios de ética que debe tener el contador, lo vamos a trabajar. Igual los principios de contabilidad en Colombia también vamos a trabajar una partecita, porque es que esos principios nos tienen que quedar claros. Por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, si yo les digo qué es el principio de causación, ¿quién me lo contesta ya? Sí. A ver, Edwin, ya, bueno, muy bien, felicitaciones. Bueno, yo considero que el principio de causación es el registro del hecho que me genera la deuda, ¿sí? El O hecho sea, es económico que se genera. el hecho, exacto, que genera prácticamente la cuenta por pagar o la cuenta por cobrar. Entonces, eso es lo que yo lo interpreto a mi uso diario, ¿sí? El principio de causación. Muy bien. Siempre... Para agregarle al compañero, según la NIF, entonces sería en el momento en el que se genera el hecho económico, independientemente si hay transacción o no de efectivo. Sí, correcto. Pero Sí. tengan en cuenta que no solamente las NIF. Gracias. Ese principio es de la contabilidad del 2649, que se complementa y se vuelve a ratificar, mejor, no complementa, sino se ratifica en los principios de las normas internacionales. ¿Listo? Porque igual las dos tienen unos principios. ¿Listo? Bueno, nos quedan 5 minutos todavía, seguimos avanzando con nuestras preguntas. ¿En qué consiste la presentación de la información financiera? A ver, otra persona que no haya participado. Shirley, ¿quería participar? Yo, profe. Muy bien, Shirley. Sí. La tengo ¿Y se ahí. comprende el análisis?
Sigue. Comprende el análisis de los estados financieros con el objeto de detectar todas las diferencias entre ambos marcos contables y, en consecuencia, establece la base sobre la cual se deberá trabajar en el futuro. Muy bien, Shirley. ¿Alguien más quiere aportar Profe, yo algo? tengo otro concepto. Profe, yo tengo que dice que Leonor. consiste en dar a conocer. Leonor, ¿y quién más? Y Laura, profe. bueno, y Laura, y por ahí tengo a otra personita. Bueno, yo tengo así, profe, la información financiera es la representación de fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que pretenda representar. Para hacer una representación fielmente perfecta, debe tener 3 características. Debe ser completa, neutral y libre de errores. Ok, muy bien. Laura. La presentación de la información financiera consiste en mostrar adecuadamente en los estados financieros y sus notas los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad de una manera completa, neutral y sin errores. Muy bien, Laura. Muy bien. También es válido ese concepto. Por ahí Juliana quería participar. Profe, yo tengo que dice que consiste en dar a conocer la información presente en los estados financieros de una entidad. Esto con la finalidad de ver el estado económico y el flujo real de efectivo de la empresa. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta ahí porque nos quedan como 2 minuticos nomás. 3, profe. 3 minuticos, perfecto. Estamos bien. Entonces, pues que vamos a hacer un pequeño ¿qué? Resumen respecto a esta pregunta. Pues la importancia se da siempre en todo lo que refleja el ciclo o el proceso contable, el ciclo contable. ¿Alguien me puede recordar cómo es el ciclo contable? ¿Cómo se presenta en una empresa cualquiera? ¿No? ¿Nada? Ahí mis contadores. Lo más sencillo que podemos ver en una empresa. ¿Ustedes se acuerdan de la definición de contabilidad? Sin mirar en internet, así nomás, por favor, no me hagan trampa. Nada, así nomás. Ustedes ya llevan en el 6º semestre, 7º semestre, hay unos de 8º, 9º y hasta 10º. ¿Cuál es la pregunta? Digo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el ciclo contable? No sé, es hecho económico, ¿no? No. Póngale, entonces vuelvo y vuelvo y le repito. ¿Saben la definición de contabilidad general? Sí, profe, es la ciencia que se encarga de estudiar, de medir y de analizar lo que nos dan esas mediciones. Entonces, pues me supongo que el ciclo debe ser estudiar, medir y Bueno, analizar. ¿quiere que les diga algo? Sí, en esa partecita de medir, pues sí me gusta, pero es que contadores, no sabemos la definición de contabilidad y yo no estoy viendo mis libros. Yo no tengo aquí en un internet que me esté diciendo cuál es la definición. Pero la contabilidad tiene una definición que la debemos saber. Se toma se inicia desde varios puntos de vista. Se dice que es una técnica, ¿sí? Se dice que es una ciencia y es válido, esos dos. Se dice que es un sistema de información. ¿Sí ven? Son 3 formas para poder iniciar el concepto de la contabilidad. Nos quedan menos de 1 minuto, si se me acaba el tiempo lo repito en la siguiente. Son las 8, regresamos a las 8:20 para terminar a las 9. ¿Listo, muchachos? Bueno, la contabilidad, cualquier forma que la iniciemos, ciencia, técnica o un sistema de información, siempre se dice que, ¿qué es lo que se hace? Se recopila una información de manera ordenada, ¿cierto? Se clasifica en un sistema estructural con el fin de elaborar informes que una vez analizados e interpretados sirvan para la toma de decisiones. Búsquenme en esa definición y a ver si estoy equivocado. ¿Listo?
Entonces recuerden, se recopila la información